Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Hola mis amados hermanos y hermanas. Si perezco, que perezca. Esas son las palabras de una mujer poderosísima de las Escrituras. No se mencionan muchas en referencia a seguramente todas las que han hecho grandes cosas que podrían llenar las Escrituras. Pero en el caso de Esther se hace una mención particular. Ella arriesga hasta su vida misma y desde ese punto de vista se convierte en un ejemplo, en un símbolo de nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, en este Ven, Sígueme seguramente vamos a hablar de muchos símbolos de nuestro Salvador Jesucristo. Así que les doy una bienvenida aquí a la Fundación Morgat, más esperanza, más paz, más Dios, lo que compartimos en todos nuestros contenidos con todos ustedes. Gracias. Soy su hermano Walter Posada. Suscríbanse, por favor. Allá abajo, al lado de Liz, allá abajito hay un botoncito que dice suscribirse y activar una campanita. Y algunos me dicen, hermano, ¿cómo encuentro el programa? Activen la campanita, suscríbanse y activen la campanita. Dejen un like, es lo que pedimos. Dejen un like y si quieren un comentario. Y eso es suficiente para nosotros. Tenemos hoy un tema muy interesante y lógicamente, como ustedes lo vieron en la portada, pues voy a estar hoy con nuestro querido Luis Calkin. Ustedes saben que me encanta aprender con Luis, así que quiero invitarles también a que le demos una bienvenida. Les recuerdo que tenemos nuestras clases de Ven Sígueme desde esta mañanita. Salieron la clase de Ven Sígueme con su servidor, una mujer valiente. A mediodía tenemos la clase con nuestra querida Liz, ¿sí? Y en algún momento del día domingo, ahorita Luis nos va a decir a qué horas exactamente ha salido la clase de el Ven Sígueme con Luis Calkin. Esa clase de Ven Sígueme la encuentran aquí en este canal, compartiendo con Luis Calkin en YouTube. Así que los invito a todos también a que vayan allá. Si ya terminen de ver este programa, vayan a cualquiera de esas clases. Se las recomiendo todas. En especial recomiendo esta de mi querido Luis. Luis, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, amigos míos, como cada domingo, feliz de estar acá. Sí, en la mañana, como ustedes probablemente ya vieron, salió nuestra clase enseguida después de Walter. Ahí yo siempre siguiendo sus pasos. Yo siempre dije, si sigo los pasos de Walter voy a llegar muy lejos. Entonces, enseguida de la clase de él aparece la mía por ahí. O Un yo más bien placer voy para que... alistando, Luis, yo voy alistando el camino. Así que no, maravilloso todo lo que hemos estudiado durante esta semana. Hablaba con mi esposa y le decía que es inevitable que a veces uno se olvida de tantas historias, de los nombres, de los detalles, y cuando vuelve a las escrituras, empieza a recordar muchas cosas que estaban ahí un poco olvidadas. Así que espero que ustedes también, los que han revisado estas historias anteriormente, puedan recordar estos principios que son preciosos. Y para los que por primera vez se involucran en esta historia de Esther, eh, estoy seguro que van a disfrutar. Increíble que tú dentro de la introducción decías exactamente lo que yo manifesté en mi clase. Eh, si bien es cierto, son bastante reducidas las hermanas que han sido protagonistas de ciertas historias en las escrituras en general, pero en el Antiguo Testamento también. Partimos con Eva, ¿cierto? Hace algunas semanas estuvimos con Noemí, con Ana, con Ruth, personajes preciosos. Pero aquí en Esther se combina la belleza física, digamos, la belleza externa de una mujer también con una fortaleza y una belleza interna impresionante, al extremo de que se dedica a un libro completo con 10 capítulos de la historia de ella. Y yo también conversaba, como decía, con mi esposa y decía, si por alguna razón hubiesen existido otros escritores, otras historias, podríamos llenar un par de libros canónicos más con
historias solamente de mujeres. ¿Se imaginan ustedes? Yo les decía en la clase, si ustedes en la medida que van creciendo, y a veces hemos perdido a nuestros seres queridos, a nuestras mamás, etcétera, y empiezan a mirar hacia atrás, la imagen más clara de nuestros recuerdos siempre está con nuestras madres, por supuesto con nuestras esposas, con nuestras hijas, nuestras nietas. Sin duda, esa parte femenina de la creación podría llenar, insisto, muchos, muchos libros canónicos. Por alguna razón tenemos lo que tenemos, sabemos por el sacerdocio, por todo lo que tiene que ver con las ordenanzas, con lo que nosotros necesitamos para llegar a la vida eterna, pero sin el trabajo de las mujeres probablemente todo esto sería absolutamente estéril. Así que yo rescato estas historias y qué bonito lo que dijiste, que yo lo dije también en mi clase, que efectivamente Esther es un símbolo de Jesucristo. Fíjense qué interesante esto. Aquí no estamos hablando tan solo de un profeta que son símbolos de Jesucristo. Aquí hay una mujer que incluso en el título de mi clase yo hablo de que intercede en favor de su pueblo. Se pone en medio para poder ayudar a su pueblo que estaba en críticas condiciones. Así que yo realmente he disfrutado esta semana y espero que ustedes sientan también esa alegría de poder revisar las escrituras y por supuesto que vayan ustedes mismos a los capítulos y por ustedes mismos lo comprueben. Qué bueno eso que nos dices, Luis. Y yo quiero tocar tres puntos rápidamente antes de que entremos en materia. El primero es esto que dice nuestro querido Luis acá. Puede sonar repetitivo. ¿Cómo es que dice Deuteronomio? La repetición de la ley. Bueno, aquí tenemos que hacer la repetición de la ley, Luis. Hermanos, ningún contenido. Luis y yo vamos a conversar esta tarde aquí acerca del ven sígueme. ¿A ustedes les gusta que dos hermanos mayores, con algo de experiencia, de conocimiento, conversen, hablen de estos asuntos? Gracias a los casi 3,000 o más que nos vieron la semana pasada en las diferentes redes sociales. De hecho, son más, si contamos otras redes sociales como Facebook. Gracias. Pero ni siquiera esta conversación aquí de esta semana de Esther quita su cita personal o le resta valor a su cita personal con las escrituras. Lo que Luis dice es una verdad que ya creo que hemos repetido varias veces, Luis. Hermanos, el encuentro personal con las escrituras nos lleva a recordar tantas cosas y a regocijarnos en historias que olvidamos, porque pasamos 4 años hasta que volvemos a retomarlas y uno otra vez está como, wow, este personaje, wow, esta historia. Así que, por favor, recuerden eso. Esto no reemplaza, en ningún momento es nuestro disclaimer aquí, esto no reemplaza su estudio personal de las escrituras. La siguiente cosa que quiero decir es, queridos hermanos, es a la que me refería. Yo disfruto muchísimo compartiendo aquí con Luis en nuestro canal, en nuestra fundación Morgat. Y disfruto porque uno debe disfrutar de hablar del Evangelio. Gracias a ustedes por dejar sus comentarios aquí. Leí muchos comentarios, Luis, de las personas muy agradecidas, muy dispuestas, muy contentas, porque nos ven juntos hablando de esto. Hermanos, lo hacemos porque nos nace y porque lo disfrutamos. Nosotros a veces, antes de que ustedes nos vean aquí, hablamos un buen rato. Entre semana hablamos, compartimos como amigos algunas cosas de las familias. Bueno, más Luis que yo. Luis me comparte más cosas, él es más abierto con sus cosas. Y a veces después de las clases nos quedamos otro rato todavía hablando de cosas que no alcanzamos a conversar en la clase. Y seguro que si tuviéramos más tiempo nos reuniéramos entre semana y hablaríamos. Así que disfruten esta conversación como nosotros disfrutamos hacerlo para ustedes. Ahora, Luis, empecemos la historia entonces, ¿sí? Resulta que hay una reina, ¿sí?, que es la esposa del rey, pero bueno, pasa algo ahí que para mí no es tan claro, pero el rey, que se llama Asuero, pues dice, no, ya me cansé de esta reina, ¿sí? Porque era cultura y el rey podía hacerlo, hermanos. Eso, hoy en nuestro tiempo, pues eso es una actitud supremamente machista, ¿sí? Desechar a alguien, pero él tenía, y era la cultura del momento, así que lo hace. Y entonces aparece en escena una mujer de nacimiento judío. Porque, Luis, había judíos que habían vuelto, ¿no? Pero había judíos que habían decidido quedarse en Persia.
que habían decidido, no, no queremos volver, queremos quedarnos aquí, vivimos cómodos acá. Sí, nos tratan bien, pero la situación iba a cambiar. Y aparece esta mujer que se llama Esther y llega a las puertas del rey para mostrarse como muchas doncellas. Luis, pasamos de la historia de un copero que era Nehemías, ¿recuerdas? Ahora hablar de la Sí, reina, hablar de una reina, ¿sí? Entonces, sí, métenos ahí, sí, Luis, métenos en esa historia. sí, mira, a mí, como te decía yo la semana pasada, es súper interesante las historias, pero a mí siempre me gusta ponerlas en el lugar que corresponde para que tengamos la Bueno, visión completa. Mire, para que no nos perdamos, Babilonia invade Jerusalén. Eso lo tenemos clarito porque está relacionado con, recuerden que leí, habló de eso, todo, ya lo sabemos muy claro. Jerusalén fue destruido completamente, el templo fue destruido completamente, los cimientos del templo completamente se incendiaron, no quedó nada. La gente se fue para cualquier parte, muchos a per, incluso en realidad se fueron para muchos lugares. Y los persas, recuerden que ya habían invadido Babilonia, por lo tanto ellos eran los jefes ahora, ahí estaban. Los babilonios estaban en la misma condición que estaban la tribu de Judá. Entonces, hablamos la semana pasada de Ciro, ¿recuerdan? y No era Artajerjes, el templo de, ¿cómo se llamaba? Zorobabel. Zorobabel. Estaba Zorobabel que quedó a cargo, ¿cierto? Y él entonces, pero miren, pasaron 70 años después de esa invasión, estaban todos en Babilonia, después los persas vinieron y tomaron Babilonia y se encontraron con muchos judíos. Pero ahí hubo un primer grupo de personas que volvieron a Jerusalén. Ahí entonces estaba Zorobabel. Pero después de ahí pasaron otra cantidad de años, como 80 años más, hasta que llegó un segundo grupo. Y ahí apareció Nehemías y Esdras. Entonces, fíjense, está el primer grupo y está el segundo grupo. La historia de Esther está más o menos como 100 años después de la toma de Jerusalén. O sea, como a 30 años después del primer grupo que salió con Zorobabel. ¿Me explico? Entonces está inserto. No es que sea después, porque Esther, si bien es cierto en el orden del Antiguo Testamento, está después de Esdras y Nehemías, Esther, la historia, está inserta en después del primer grupo que salió de Babilonia tomando nuevamente Jerusalén. ¿Me explico? Entonces ahí estaba, por supuesto, los reyes de Persia, digamos de Persia. Y en ese punto aparece entonces este rey Asuero. Y les comento con respecto a la esposa, porque a veces no nos quedamos, ¿qué pasa ahí? Había una fiesta. Entonces se invitaron a muchos líderes de otras ciudades. Y entonces ahí estaba el hombre, el rey, y él estaba invitando a la gente, e incluso va y le dice a los sirvientes que hablen con su esposa, en ese tiempo la reina, y le dice que se arregle, qué sé yo, para que venga a participar con esta fiesta. Esta mujer, esta reina, no quiso hacer caso a su rey. Se rebeló, entre comillas. A lo mejor tuvo orgullo, no sé cuáles fueron los detalles, pero finalmente desobedeció al rey. Eso era un asunto muy, muy triste, muy, muy grave. Y los que aconsejaban al rey le empezaron a decir, lo que acaba de ocurrir con la reina, esto no puede ser, porque no tan solo quedó mal contigo, sino que quedó mal con todas las personas que están Y te hizo invitadas, quedar mal a ti, ¿no? Claro. obviamente. Porque Entonces, dice la escritura que él quería mostrarla porque ella era muy bella. O sea, él exacto, quería seguramente alardear de la belleza de la sin duda. reina que tenía y ella no quiso obedecer. En ese minuto la reina dijo, yo no quiero, qué sé yo. Bueno, el asunto es que perdió todos sus privilegios y la sacaron. Y ella ya no quedó con esos privilegios de ser la reina. Y después de mucho tiempo, bueno, el rey estaba enojado, qué sé yo, y de repente empezaron a ver las personas que estaban alrededor que deberían buscar a alguien para que el rey nuevamente tuviera una esposa. Y ahí viene todo yo diría, este grupo de personas, había todo un mecanismo para buscar a esta nueva reina. Y yo lo comparaba, guardando las proporciones, que lo que de repente ocurre con estos concursos de belleza, que de repente ponen a muchas niñas y le empiezan a dar instrucciones, educación, las embellecen, etcétera. Y entonces todas las vírgenes eran cuidadas por algunos eunucos.
y eran muy, muy bien cuidadas. Entonces, en ese minuto aparece la imagen de Esther, y que por supuesto, inmediatamente al hablar de Esther, no podemos dejar de lado a su primo, ¿cierto? Un primo mayor que era sobrino de su papá, llamado Mardoqueo. Y ahí en la historia, en el capítulo 2 de Esther, se habla de que efectivamente esta mujer, Esther, era huérfana, estaba solita, no tenía ni mamá ni papá. Entonces quedó a cargo de su primo mayor, digamos. Y Era su tutor legal, por decirlo así, él ¿no? prácticamente quedó como su papá, como su padrastro. Y él la cuidó de muy pequeñita. Y entonces me imagino que todo el crecimiento y además que se manifiesta en el capítulo 2 que era una niña preciosa, era súper bonita y donde estaba siempre era muy bienvenida. Y entonces se da esta situación con el rey y entonces ella fue parte de estas vírgenes para que pudiera el rey buscar su siguiente esposa, que en este caso iba a ser la reina. Imagínense el privilegio que eso significaba. Y ahí entonces entramos a la historia de Esther, que realmente es maravillosa y por supuesto en Mardoqueo que nos da una serie de enseñanzas maravillosas, Walter. Oye, Luis, aquí podemos ver cómo en un reinado en Babilonia, la mayoría de los judíos eran despreciados, Sin ¿sí? duda. Y esclavizados. Y en otro reinado, o sea, como otra vez vemos a esto, que el Señor utiliza fuentes externas, ¿sí? Para poner a sus hijos donde corresponde, ¿sí? En el reinado entonces del rey Asuero, cuando llegan los persas e invaden Babilonia o toman Babilonia, o sea, imperio sobre imperio, ahí los judíos son parte de la sociedad, ¿sí? Y se mezclan con la sociedad y tienen arte y parte dentro de las cosas de toda esta sociedad persa. Por eso decidieron muchos quedarse. Y entre esos se quedó Esther y Mardoqueo. Entonces aquí ya vamos con un personaje, Basti, que no obedece al rey. Si uno llevara eso al simbolismo cristiano, podríamos decir que de la misma manera nosotros debemos obedecer a Dios, ¿cierto? Que es el rey, ¿sí? Porque si no, podemos ser movidos de nuestros lugares, ¿sí? Así es. De lo que hemos recibido, ¿sí? Parece, por eso yo decía, más allá de la desobediencia, decía, no muestra que Basti tuviera un propósito específico por el cual no obedeció al rey, pero lo desobedeció. Y eso hizo que perdiera su lugar. Me parece muy, muy interesante esas dos cosas. Una, Luis, que los judíos ya eran aceptados en esa sociedad. Y dos, que uno puede perder su lugar por desobediencia. ¿Sí? Sí, más allá de lo que sea esa desobediencia, podemos traerlo como un simbolismo cristiano de obedecer la ley y los mandamientos de Dios. Igual, Walter, a pesar de que los persas tuvieron al principio, los reyes, recuerdan Ciro y todos los demás, tuvieron mucha buena disposición para que volvieran, recuerdan que ya habían vuelto algunos con, Sí, digamos, con ciertas personas que iban a construir nuevamente el templo. Sin embargo, los judíos, eran personas que habían sido invadidas, podríamos pensar que eran personas también de segunda categoría, o sea, igual no tenían. sí, sí, no Entonces, tenían en todos los ese privilegios. punto, cuando nos da esa señal, es cuando el mismo Mardoqueo, teniendo una comunicación maravillosa con su prima, diría, la persona con la cual crió, eh, le dijo lo primero que le dijo: no digas que eres judía. En todo este trabajar, en toda esta preparación para conocer al rey, no comentes tu linaje, porque de lo contrario podrías eventualmente ser rechazada antes de que que te conozcan. Entonces ella fue muy obediente y eso también nos da a entender de que no era una ventaja ser judío, al contrario, eran Sí, personas, sí, 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 insisto, tienes toda la de razón. segunda No categoría. existían todos los derechos sociales, ¿no? Digámoslo así. Ahora, alguien podría decir, pues es que Mardoqueo y Esther entonces mintieron, porque esta historia es muy parecida a la de Abraham y Sara, ¿recuerdas? Cuando van a Sí. Egipto y Abraham dice, no digas que eres mi esposa, Mm. somos hermanos, y efectivamente lo eran, porque finalmente pues eran de la misma parentela, de la misma familia, del mismo árbol genealógico,
pero si decía que era la esposa, lo podían matar a él, porque, matémoslo para quedarnos con ella y tomarla como esposa, ¿sí? Por eso, bueno, Faraón después se enoja mucho en esa historia. En esta historia, Mardoqueo también con mucha sabiduría, hermanos, dice, no digas, ¿sí? No cuentes, no reveles esto. A veces, no decir todo lo que tiene que ver con nosotros también se utiliza como una protección, ¿no? Al menos en estos dos casos lo muestra, querido Luis. Es muy interesante que hay propósitos. En ocasiones, imagínate, yo el viernes tuve la oportunidad de estar en el templo con mi esposa y, y hay un momento en que ustedes recordarán, si aquellos que han ido al templo, hay un momento en que algunos mensajeros son enviados a hablar con Adán Mm, y se le dice, no digas que son Pedro, Santiago y Juan. Esto está en la perla de gran precio, digamos, ustedes pueden leer la historia. sí, sí. Pero por alguna razón, ellos necesitaban ir como personas normales para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces, en ocasiones, a veces, es bueno pasar desapercibido con tanto título y quizás pasar como uno más nomás, porque ahí uno puede ver las reacciones de la gente de una buena manera. No sé, me vino a la mente para que no sientan que, como tú bien dices, esto es una mentira, ni mucho menos, no, al contrario. Simplemente una información que se restringe para que no sea perjudicial en el contexto general. Y ustedes van a Ahora, ver cómo eso se desenvuelve al final y va a ser muy positivo, ¿sí? ahora, Luis, estaba pensando y tengo una frase aquí que quiero compartir con ustedes porque uno puede decir, bueno, no, pero es que esto sucedió, pues porque, o sea, se dieron las cosas, ¿sí? Pero entonces recordé esta frase que tenía preparada aquí, ahora justo, creo que se aplica, no sé si la estamos viendo ahí, Luis. El elder Nila Maswell explicó que Dios no hace las cosas por coincidencia, sino por designio divino, ¿sí? Él Espectacular. acomoda sus piezas y más adelante voy a compartir una frase que tengo también sobre él acomoda sus piezas, él sabe cuál es su plan, ¿sí? No van sucediendo las cosas y como que Dios también se sorprende, me salió esto, qué bueno, ¿sí? No, Dios no es hombre para actuar así. Entonces, no, porque en la historia de Esther uno podría llegar a pensar, bueno, pero es que listo, o sea, pues, la reina se fue, pusieron varias muchachas, pudieron escoger a cualquiera, pero justo escogieron a esta Esther y justo eso fue lo que ayudó. Eso, una serie, hay una De, película por ahí que se de llama Una serie coincidencias. de acontecimientos desafortunados, dice, pero en este caso es una serie de acontecimientos afortunados, por llamarlo de una manera, pero que no son coincidencias, son designio divino, ¿sí? Así Que es. suceden. Ahora, Luis, a mí me llama la atención que vamos leyendo tres historias, vamos leyendo a Ruth, vamos leyendo a Nehemías, vamos leyendo a Esther, que no son profetas. Generalmente los libros llevan los nombres de los profetas, ¿no? ¿Sí? O de algo importante que hizo un profeta. Aquí tenemos nuevamente un ejemplo de que no solo los profetas son los importantes para llevar a cabo la obra de Dios. Todos, desde donde estén, pueden hacer su parte, como dijo el presidente Ufdor, ¿no? No, extraordinario. Y qué buen punto tocaste, porque también lo toqué en la clase que hablaba de las coincidencias. El mundo lo llama coincidencia. Oh, qué suerte, mira lo que me pasó y justo en este minuto pasó esto otro. Hay muchas cosas que hay intervención de lo alto. Aquellos que tenemos la oportunidad de tener el Espíritu Santo con nosotros permanentemente, y cuando me incluyo en esto, porque somos miembros de la Iglesia de Claro. Jesucristo, tenemos la bendición de ir eh, testeando este tipo de experiencia. Y para nosotros, con mucha humildad lo digo, es mucho más fácil identificar estos eventos en nuestras vidas donde podemos ver la mano de Dios. O sea, no es lo mismo tener una catástrofe, tener una situación terrible y empezar a buscar situaciones en que realmente el Señor nos está protegiendo y nos está ayudando. A veces pienso en los misioneros. Cuando éramos misioneros, tú recordarás que en muchas ocasiones vimos la intervención de ángeles en nuestro Claro. trabajo diario. Y el mismo Señor estuvo probablemente hasta muy cercano a nuestras actividades. Para mucha gente eso puede ser una simplemente suerte, coincidencia, llámenlo como quieran, pero definitivamente nosotros le llamamos eh,
la intervención de Dios, la mano de Dios Mano de en todas Dios las en todas cosas. las cosas. Sí, querido Luis. Bueno, entonces preparan a Esther y ella halla gracia delante del rey. Bueno, se Eso de hallar enamora, era gracia, tan Luis, bella que el rey, incluso en un versículo, wow, eso se desarrolla en un versículo, dice que él la amó como nadie, o sea, fue wow. algo impresionante. Pero yo también Pero siento, Luis, sí, disculpa porque te voy a poner aquí en un dilema. Y a todos ustedes, hermanos, vamos a poner, sobre todo a las hermanas, porque son las más directamente involucradas aquí porque estamos hablando de una mujer. Alguien también, de pronto de manera un poquito sectaria también y no sé, secular podría decirse, puede decir, ah, pero pues claro, pues halló gracia delante de los ojos porque pues es que era hermosa, entonces pues fácil, yo fácil. Pero creo que ese halló gracia tiene que ver con muchas otras cosas también, Luis, porque sin duda, seguramente en el mundo y en la tierra todas las mujeres tienen su hermosura dada por Dios, ¿sí? Para nosotros, las personas con que nos asociamos son las más hermosas de la vida, ¿sí? Y decía mi papá en su sapiencia muy campesina, decía que el chimpancé cuando su hijito nace y es así todo narizón y todo, y el chimpancé cree que su hijo es el más lindo del mundo, ¿sí? claro. Claro, entonces todos buscamos, ¿y yo cómo hallaría gracia? ¿Sí? Porque esto no se trata solo de belleza, Luis. ¿Quieres hablarnos un poquito de eso? Eh, Lo que pasa es que en la historia, en un versículo hacia otro, cuenta esa historia, dice, solamente menciona en un versículo en relación a eso. Pero sí, yo creo que la historia es un poco más larga de lo que relata de versículo a Mm, versículo. Entonces, no tengo ninguna duda. De hecho, ella tuvo también una impresión de las personas que preparaban a las mujeres. Estos eunucos que estaban ahí, se impresionó mucho también por ella. Habían muchas mujeres bellas, pero eso habla de lo que tú dices. Ella tiene que haber tenido algo más. Ella, y no sé, una persona, a ver, volvamos al punto y vamos a Jesucristo, porque al final todo esto tiende a Él. Eh, o a los misioneros, cuando llegan a las casas de las personas, independientemente de dónde vengan, de qué país vengan, estos jóvenes y señoritas brillan, definitivamente brillan. Y cuando dan su charla y cuando dan su testimonio, pero penetra en lo más profundo de nuestro corazón. No tengo ninguna duda que Esther tenía esa característica y brillaba, y sus ojos brillaban, más allá de su belleza externa. Y eso impresionaba. Nosotros, dice el Señor, lo enseñó en el antiguo mundo y lo enseñó en las Américas. Nosotros somos una luz al mundo. Y no tengo ninguna duda que Esther brillaba ante los demás. Y eso también hizo que el rey se fijara en ella, esta persona que cuidaba a las mujeres, y por eso también pienso que Mardoqueo siempre estuvo ahí atento a todo lo que pasaba con su prima. Y ahí estaba cuidando y ahí estaba sentado afuera de la casa del rey en cada movimiento porque él no quería dejarlo en ningún minuto, porque sabía que ella era una mujer muy sagrada y buena por dentro, como la belleza que tenía externa, y no quería que nadie le hiciera daño. excelente, qué bonito eso, Luis. Ahora, tal vez me adelante un poquito a la historia, pero yo creo que el que ella haya hallado gracia delante de los ojos del rey, la gracia se conoce como el poder habilitante de Jesucristo, ¿no? O sea, como cuando nosotros no podemos algo, actúa la gracia divina, por lo menos. Nosotros, por más que nos arrepintiéramos, no podríamos volver a la presencia de Dios. Es la gracia de Jesucristo la que nos ayuda, ¿sí? La que paga ese precio, lo que se conoce como la redención. Oye, Luis, pero uno ve en la historia de Esther y dice, ya sé dónde está la gracia de Esther. Porque cuando llega el momento decisivo, ella también pudo haber dicho, no, 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 yo soy la reina. El rey no me va a despreciar a mí, ni me va a mandar a matar a mí. No, pues eso sí es problema de ustedes. ¿Sí? Yo no tengo por qué arriesgarme. Pero la gracia de ella está en la convicción, pero también en su comunidad, en el hecho de pensar, es mi pueblo, ¿sí? Son los míos y tengo que poner mi vida por ello. Volvemos a esa similitud, ¿no? Muy semejante a nuestro Salvador Jesucristo.
No, espectacular. Y sí te adelantaste, pero es interesante el punto que tú has tomado, Fue sin querer, porque ¿no? no, 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 perfecto. Pero aquí estamos hablando, como bien decías tú, del rey Asuero, estamos hablando de Esther, estamos hablando de Mardoqueo, pero nos falta un personaje que debe entrar en la historia para que todo esto se desarrolle y finalmente entendamos el contexto completo. Y este personaje es Amán. Y este Amán efectivamente era una persona que, por así decir, era una persona muy leal, entre comillas, al rey. Y me imagino que tenía mucha confianza. Y finalmente él llega a ser el segundo a bordo y lo coronan y le dan todos los elementos, el poder y la confianza para que él pueda guiar, porque me imagino que el rey no estaba metido en todos los detalles. Entonces Amán era el que prácticamente era la persona de confianza. Y ahí se produce entonces un elemento muy importante que vale la pena destacarlo. Cuando una persona recibe poder, especialmente en el mundo, ya comienza a cambiar todo su aspecto. O sea, las personas ya caminan diferente, ya ahí se monta un caballo ya con mucha prestancia, y él iba y venía y entraba y salía de la casa del rey y esperaba que toda la gente que estaba alrededor le hiciera la correspondiente reverencia y lo honrara, porque estaba pasando el segundo personaje más importante del reino. Y ahí también aparece yo diría, la gallardía, la valentía de Mardoqueo, que cuando él entraba y pasaba, él no tenía ese acto, él no se inclinaba ni le rendía honores, porque ahí podríamos entrar también tendríamos que tener una hora completa en ver que digamos, el odio que existía entre los orígenes de Amán y también los judíos en general generaba un antagonismo muy grande. Roto, sí. Entonces, no tan solo era la persona, sino que lo que representaba Mardoqueo. Entonces, finalmente, él estaba muy enojado porque cada vez que ocurría eso, veía por así decir, el ninguneo, no sé cómo llamarle, de Mardoqueo ante la pasada del segundo aborto. Por lo tanto, él estaba muy enojado. Y entonces comenzó a mover algunas piezas para que incluso el rey autorizara y entendiera, cubierto por la ira de Amán, de que el pueblo judío era un pueblo que probablemente no iba a aportar mucho a los persas. Entonces él decía, saben que ellos incluso no cumplen las leyes, ellos hacen esto otro, y le empieza a pintar una historia al rey, de modo que el rey, dentro de todas las responsabilidades que tenía, incluso le dijo, en realidad no me importa, haz tú lo que tú pienses que es necesario. Incluso Amán le dijo, incluso esto te va a deportar dinero, vamos a ganar dinero. Incluso el rey le dijo, ni siquiera me interesa el dinero, tú manejas este asunto. Y esto generó inmediatamente un descalabro en toda la gente, por supuesto, y en el relato, porque él dijo, bueno, vamos a empezar a eliminar a los judíos. Y de aquí a este tiempo, y dio una fecha, no iba a pasar mucho tiempo en que donde existiese un judío lo iban a matar. Entonces estamos hablando de que no tan solo el Mardoqueo, sino que también el pueblo del cual él Claro. procedía. Y recuerden que Esther era una judía. Y ahí entonces se presenta esta enemistad que se va a desarrollar y se va a convertir en una historia realmente fascinante hacia adelante. No sé hasta dónde quieres llegar, Walter. No, no, pues ahí hasta donde nos dé el tiempo y ustedes, hermanos, hermanas, nos resistan, nos aguanten. Oye, Pero es muy Luis, es súper interesante, Walter, importante. que ese pequeño detalle, esa ira de Amán, Total. empieza a generar una serie de otras cosas. El orgullo lo empieza a tomar, empiezan a maquinar cosas. Imagínense, un pueblo completo iba a estar, digamos, sometido a una situación absolutamente injusta. Pero antes de eso, no quiero dejar un elemento que es muy importante, que no lo podemos olvidar. Como Mardoqueo estaba siempre en la puerta de la casa del rey, eh, él había y tenía de repente, miraba a muchas personas que cuidaban ese lugar, eh, y habían dos eunucos que ahí estaban, y él en un momento escucha de que esas dos personas se estaban confabulando para matar al rey. Entonces Mardoqueo
escucha eso y dice, pero eso no puede ser. Más encima, Esther es la esposa del rey, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, él rápidamente hace los arreglos para que la reina se entere de este plan que venía muy serio, digamos. Entonces, finalmente lo que ocurre es que todo esto se da a luz, llega a los oídos del rey, y estos dos personajes finalmente son ahorcados y son sacrificados. Y esto queda como registros en las crónicas y queda escrito esa historia. Y eso es muy importante por lo que viene más adelante. Entonces, definitivamente en esta comunicación que siempre Mardoqueo tenía con Esther, se le dice a Esther que Amán ya tenía un plan completamente estructurado para que todos los judíos murieran, tal cual. Y entonces ahí no sé si quieres adelantarnos algo No. Yo quería decir es que cuando uno estudia, y es un juego de palabras aquí, espero que suene chistoso como lo sentí en mi mente, ¿sí? Que los que leen la historia de Amán finalmente no lo aman, porque se dan cuenta que así como estamos hablando de la similitud o semejanza o sombra o simbolismo de Cristo, miren, en Esther como reina, ¿sí? Porque quiere salvar a su pueblo. Y luego intercede delante de su pueblo. Mardoqueo también es un simbolismo de Jesucristo, porque el Salvador, ¿recuerdan cuando el adversario le dijo, adórame a mí? ¿Sí? Y él dijo, a Dios únicamente adorarás, ¿sí? Entonces, Mardoqueo también es un simbolismo del Salvador y también interviene por su pueblo ante Esther, o sea, porque el plan finalmente es de Mardoqueo, ¿sí? Mardoqueo es el que está afuera y escucha todas las cosas y va a la reina, que es su familiar, su parentela, su hijastra, por decirlo de una manera similar, y le llama la atención, la pone en alerta. Y Amán, Luis, porque no había una ley, es que no había una ley que dijera que las personas se tenían que inclinar ante Amán, porque Amán no era el rey era el rey Asuero, ¿sí? Y era tan poderoso que ni siquiera la reina era igual de poderosa al rey, como para que Amán se creyera igual de poderoso. Pero aquí hay una semejanza también. Amán también representa al adversario, que quiere el poder, ¿sí? Que busca el poder para su propia alabanza, para que sea alabado él. Dame pues tu honra. Es lo que le dice el adversario a nuestro Padre Celestial. La honra es el poder de Dios. Eso era lo que finalmente estaba buscando Amán. Quitar al rey de su trono para tomar ese lugar, ¿sí? Mardoqueo pareciera como si fuera una actitud de rebeldía, pero creo que es una actitud más bien de valentía, de defender sus principios adquiridos. Me hace recordar mucho de Daniel y sus amigos, ¿no? ¿Recuerdas, Luis? Cuando les mandan que coman de otras cosas, dicen, no comeremos, ¿sí? Y después cuando los echan al foso de los leones, bueno, si hemos de morir, moriremos, ¿sí? Pero no adoraremos a otro Dios, ¿sí? Porque no nos inclinamos ante otro Dios. Y miren la similitud, claro que estamos hablando de una historia más adelante, hermanos, pero en cada cosa de las escrituras busquemos esos simbolismos, porque es que nos enseñan cómo actúa cada uno. Miren, Amán actúa con un sofisma, es el mismo sofisma del adversario. Si tú me permites, yo voy, ¿sí? Los llevo y los traigo y no se perderá ni uno. Amán actúa con un sofisma. Mira que aquí hay un pueblo que está esparcido entre todo el pueblo y que no viven las leyes, no viven culturalmente lo que nosotros somos. Entonces pone al rey en una condición de, bueno, como lo que decías tú, bueno, ocúpate de eso tú eres mi principal, ocúpate de eso. Wow, no me voy solo por Mardoqueo, me voy por una exterminación total, querido Luis. No, extraordinario. Bueno, pongámonos en el ambiente y en la situación de los judíos. Ya esta noticia comenzó a expandirse porque mandaron cartas para todos los lugares, especialmente para las ciudades donde estaban reunidos ellos, y empezó entonces a llegar esta información
y la exterminación venía, definitivamente, vamos a matar a todo el mundo. Entonces, no había otra cosa para Mardoqueo que hablar con la reina. Y empezaron los recados, que si no era fácil acceder a ella, era la esposa del rey. Y finalmente, les voy a dar un resumen nomás de esta conversación, que fue con algunos mensajeros, pero Mardoqueo necesitaba, y aquí viene esta parte tan sagrada, necesitaba que Esther interviniera, ella, por su pueblo. Ella tenía que hacer algo a partir de la confianza que tenía con el rey, para poder abrirle los ojos al rey y decir, estamos en presencia de una injusticia muy grande. Y en ese punto ella también es probable que tenía que revelar su origen, porque evidentemente su pueblo estaba en peligro. Entonces, la información y la sugerencia es que ella tenía que ir donde el rey. Y ahí había una situación muy estresante y muy difícil, porque cualquier persona que tenía la iniciativa de entrar al patio interior del castillo donde vivía el rey, la ley decía que podía ser inmediatamente condenada a muerte. Cualquier persona, incluso la reina. Nadie podía entrar ahí sin el permiso correspondiente del rey. Y Mardoqueo le dice, Esther, tú tienes que hacer esto y tienes que ir e interferir por tu pueblo. De lo contrario, a todos se nos va a matar y tú serás la única que quedarás ahí. Para ella, estoy seguro, y lo dice el manual, que Esther también tiene que haber tenido mucho temor, tiene que haber tenido mucho miedo, pero siempre la confianza en Dios, siempre sabiendo que estaba haciendo las cosas bien, ella nunca dudó que ella tenía que hacerlo. Pero ella le dijo algo a Mardoqueo. Le dijo, yo necesito que todo el pueblo, los judíos, ayunen por 3 días y que no coman absolutamente nada. Ahí podríamos salirnos de la clase y empezar a hablar de esto por 1 hora más. Sí, La, claro. la importancia del ayuno, la importancia de la oración. Y le dijo, y yo también, le dijo Esther a Mardoqueo, yo también ayunaré con mis nodrizas. Y entonces a partir de eso, yo iré al patio interior y hablaré con el rey. Y ahí es donde aparece esa frase maravillosa que tú elegiste para recordarnos esta clase. Y si perezco, que perezca. Y si perezco, que perezca. Eso habla de la valentía maravillosa, ejemplar, imitable de esta mujer. Y realmente les comento que me emociono porque detrás de esta Esther está el reflejo de todas nuestras madres, de todas nuestras hermanas, de nuestras hijas, de nuestras nietas, de todas las mujeres que han llevado quizás un hogar solitas, con una valentía impresionante, enfrentando la adversidad, sin temor, sabiendo que efectivamente Dios está con ustedes, mis queridas hermanas. Esto para mí es muy sagrado porque esto es así. Piensen ustedes en quiénes son las personas más importantes en sus propias vidas. Y yo les aseguro que el 95, el 99, por no decir el 100% de las personas dirán nuestra madre. Y siempre una mujer va a estar involucrada y va a estar completamente unida a estas historias de valentía. Y Esther es un gran ejemplo. Y ella hace esta acción y ¡pam! Y resuelta lo hace. Y se viste, dice, con las mejores ropas. Y ella entonces entra al palacio, entra al patio interior, probablemente condenada a muerte en pocos segundos. Y ahí viene la intervención de lo alto. Siempre yo digo, aquí es el resultado de los ayunos y las oraciones de los fieles. Y esto hace de que el corazón del rey esté absolutamente preparado. Y cuando ve a su esposa, tiene una actitud maravillosa y le dice, dime lo que quieras. Incluso yo te puedo dar la mitad de mi reino. Todo lo que tú quieras lo tendrás. Dime lo que quieres, le dice. Y ella le dice, y aquí viene la otra parte que me encanta de Esther, que no es tan solo una cara bonita, no es tan solo espiritual, sino que una mujer inteligente, pero
espectacular. Qué Y bonito. ella crea un plan y le dice, yo voy a preparar un banquete y yo quiero que tú como rey estés y que también puedas invitar a Amán a este banquete. Y ahí queda esa invitación, pero le dice, pero dime qué quieres y yo te daré la mitad de mi reino. Ya, ahí te lo diré. Y le dice, claro, yo no voy a decir nada, en el banquete te vas a enterar de esto. Y desde ese minuto hasta el banquete pasan unas cosas que son súper interesantes, que no sé si quieres contarlas tú, Walter, o las cuento yo. No, tú eres el que eres bueno para relatar. Pero sí quería, Luis, sí quería hacer unos énfasis aquí. Eh, la fe nuestra, queridos hermanos, es imperfecta, porque miren que Esther lo dice aquí, ¿no? Y si perezco, que perezca, o sea, ella tiene fe y va a hacerlo, pero también es consciente de que puede haber un, un resultado negativo, Adverso, ¿sí? claro, por supuesto. Esto es lo que en el coaching, en mi profesión, llamamos la acción imperfecta, ¿no? Hágalo, ¿sí? Algunas personas dicen, pero es que me da miedo. Bueno, hágalo con miedo, pero hágalo, ¿sí? Hay que actuar, porque si no se actúa, nada pasa. Ella dice, y si perezco, que perezca, aunque no sea conforme a la ley, ¿sí? Entraré a ver al rey, y si perezco, que perezca, ¿sí? ¿No piensas tú que en ese minuto no te viene a la mente El Salvador cuando está ahí y le dice, cuánto me gustaría que pasara esta copa de mí, pero al final dice, pero que se haga tu voluntad? ¿Me Pensé entiendes? exactamente en eso, Luis. Pensé exactamente en eso, pero dije, no quiero parecer que alguien me tome por irrespetuoso. No, El Salvador no tenía miedo. No, lo que pasa, no estamos hablando de un temor en sí de, no, yo nunca haría eso, sino ese temor vital de perder la vida, A la que no lo incertidumbre, conocemos, claro, porque por supuesto. Porque él claro, con estaba nosotros vino solo. algo que es un Él estaba instinto de solo, supervivencia, Luis. ¿Cierto? Todos los seres humanos tenemos un instinto de supervivencia. Si hay un peligro, corremos, ¿sí? Si hay una catástrofe, nos escondemos, nos guardamos, nos protegemos, porque siempre el ser humano quiere proteger la vida, ¿sí? por supuesto. Y eso incluso demostró la humanidad del Salvador, ¿sí? ¿Sí? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Miren este otro ejemplo, no se haga mi voluntad. Esther, yo iré y haré lo que se me pida, y aunque no es conforme a la ley, y si perezco, que perezca, porque estoy de acuerdo a la voluntad. Me encantan esas partes. Ahora, Luis, eh, aquí llegamos a un punto que es el del ayuno, y por eso dije, voy a contar una pequeña historia aquí. Una vez, pero es una de las varias veces que me ha pasado y que lo he oído, Martica es una ley del ayuno andante, ¿sí? Entonces, una vez yo la oía, una hermana vino con un problema severo a nuestra casa y Martica la atendió porque finalmente, pues, era una mujer, ¿cierto? Era la persona adecuada para oírla y aconsejarla. Y la hermana le dijo, no, hermana, es que hermana Marta, tengo este problema y este, y este, y este, y este. Recuerdo que Martica, después de que la oyó, yo medio oía, pero oí muy claro cuando Martica le dijo, ¿y ha ayunado? ¿Sí? Porque el ayuno puede muchas cosas. Eso lo enseñó El Salvador, ¿sí? Hay muchos, cuando le dijo a sus apóstoles, hay muchas cosas que solo salen con mucha oración y ayuno, ¿sí? Y el ayuno, uy, hermanos, tiene un poder fabuloso. Y aquí nos lo enseña. El ayuno hizo que el rey literalmente olvidara la ley y extendiera su cetro hacia Esther. ¿Sí? Ahí es donde hablamos de hallar gracia. A veces el ayuno hace que uno halle gracia en medio de lo que parece imposible, que las cosas se den, que se logren los propósitos que uno busca porque son buenos, cuando cualquiera diría, eso es imposible. ¿Sí? Entonces me parece que la fe colectiva ahí se muestra, ¿no? Que el profeta José Smith lo enseña por allá en los discursos de la fe. Cuando hay una persona que cree, pues es una cosa. Cuando hay muchos que creen al mismo tiempo, lo mismo, se pueden producir milagros increíbles. Miren el caso, un ejemplo claro de las escrituras, el paralítico y los amigos, ¿sí? Los 4 amigos. ¿Sí? Uno podría decir, levántate, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Pero realmente, si uno llevara la historia un poco más allá,
El Salvador puede haber dicho, levántate, ¿sí? Tu fe te ha sanado y la de tus 4 amigos que está tocando mi puerta, porque creyeron en conjunto todos que era posible que esto se diera. Si no, no lo hubieran traído acá. Y seguramente cuando abrieron el techo y las personas vieron, pero ¿qué es este abuso de romper la casa y de hacer esto cuando el maestro nos está dando un sermón? Porque ellos sabían que a veces hay que hacer lo que parece que es imposible hacer para demostrar la fe. Disculpa si me extendí ahí un poquito, Luis. No. Es que podemos encontrar una cantidad de similitudes extraordinarias, pero a mí este versículo yo me llegué a emocionar al leerlo y al compartirlo porque también refleja la valentía de las mujeres, y hay que decirlo. Hay mujeres que han hecho, no sé, podríamos escribir muchos libros, como decía yo, historias y escrituras de tantas proezas que las mujeres han hecho en silencio en ocasiones, y a veces no las conocemos. Oye, Luis, y recuerda, discúlpame, te interrumpo, ¿recuerdas el versículo por allá terminando, Juan, que se dice, y hay muchas cosas que hizo Jesús que si se escribieran no cabrían en el mundo los libros, ¿sí? Con que se llenarían. Así es exactamente con las personas de fe. Hay tantos milagros. Hace unos días me decía un hermano, pero todavía hay milagros. ¿Por qué uno no escucha que el profeta se hizo un milagro? Es porque ahora, literalmente, hay tantos milagros entre los santos de los últimos días que nosotros mismos tenemos que testificar de los milagros, querido Luis. Así es, bueno, siguiendo con la historia y para terminar Dale. eso, porque ya el tiempo se nos va, es muy interesante porque desde esa invitación de Esther hasta que se concreta, ocurren unos hechos fundamentales que son muy importantes. Entonces, primero se le comunica a Amán que al siguiente día va a tener un banquete. Entonces, Amán dijo, wow, yo soy una Mi de las mejor personas más corbata. importantes acá, por supuesto voy a estar y feliz y qué maravilla poder relacionarme con toda esta gente y más encima la reina me está invitando, especialmente a mí y al rey. Maravilloso. Bueno, el asunto es que va saliendo de la casa y nuevamente se encuentra con Mardoqueo. Y todo el mundo reverenciando lo que sé yo, y Mardoqueo, brazos cruzados, mirando cómo pasaba Amán. Y esa rabia nuevamente se multiplicó por 1000 en el corazón. Ese orgullo tiene que haberlo comido, pero hasta los tuétanos, como digo yo. Y tiene que haber llegado a la casa a compartir con sus amigos y con su esposa, estoy hablando de Amán, muy enrabiado, al extremo que incluso comparte esto con su familia y con su esposa. Sí. Y le dice, pero todo maravilloso, va a haber un banquete mañana, va a ser maravilloso todo, pero no puedo sacar de la cabeza este personaje que me tiene pero absolutamente desbordado. Y la esposa le da una idea y le dice, mira, pero si tú eres el segundo a bordo, le dijo, o sea, ¿qué te hace tanto problema? Simplemente tomes un par de personas que preparen una horca Mm. y lo puedes ejecutar sin ningún problema. Y entonces él dijo, no lo había pensado. Y se prepara esto entonces para finalmente eh, que puedan eliminar a Mardoqueo. Fíjense lo terrible de la historia. Terrible. Y entonces esa situación se da. Y paralelamente a eso, vamos a la casa del rey. Y cuando estaba el rey, tranquilo, a lo mejor estaba viendo un programa de televisión y de repente le dice a uno de los sirvientes que le traigan las crónicas. Las crónicas que estaban, él necesitaba leer algunas cosas inspirándose, no tengo idea de los detalles, pero cuando lee las crónicas, recuerda ese hecho de que 2 personas intentaron matarlo y fueron ejecutados porque fueron finalmente descubiertos. Ah, es Y que entonces el rey le dice algo a ese Mardoqueo que avisó en relación a ese complot. Y la gente le dijo, no, nunca les hemos hecho nada a ese hombre, que entre paréntesis es un héroe. Pero nosotros en realidad nos preocupamos de la situación y finalmente condenamos a los culpables, pero a Mardoqueo nunca le hicimos nada. Y él Oye, entonces Luis, quedó con eso en discúlpate la porque mente. te interrumpo ahí, porque las cosas buenas que hacemos, hermanos, en este caso de Mardoqueo estaban escritas,
pero las cosas buenas que hacemos están escritas en un libro, ¿sí? Están escritas, por Dios, a Dios no se le olvida lo bueno que hacemos, hermanos. Y cuando es necesario, hace que quien sea necesario las recuerde, si es necesario que alguien las recuerde. Dios siempre las recuerda. Tal cual. Bueno, y finalmente lo que ocurre es que cuando se encuentra el rey con Amán, hay una pregunta ahí muy interesante y se da una situación que podemos aprender mucho también ahí. Entonces el rey le dice a Amán, ¿qué harías tú, le dice, si tendríamos que honrar a una persona que ha hecho mucho bien? ¿Qué le Increíble. deberíamos hacer? Y Amán inmediatamente dijo, él está pensando en mí. Quizás yo Soy debería, yo, pero por me van a dar favor. algún regalo, algún reconocimiento especial. Y entonces empieza a enumerar una serie de cosas que debería recibir esta persona que ha hecho tanto bien. Y le dice, habría que ponerle las mejores vestimentas reales, deberían ponerle el mejor caballo, el mejor, y entrar por, qué sé yo, por una alfombra roja, le estoy poniendo yo algunas cosas, y finalmente estar aquí, que le pusieran, el rey pudiera ponerle todos los méritos y la honra que necesitan y pasearlo por toda la ciudad y que todos le aplaudieran, etcétera, etcétera. Oye, Luis, te interrumpo Sí, ahí, sí, sí, porque es dale. que mira la expresión de orgullo, ¿sí? Hermanos, porque el orgulloso no piensa en nadie, piensa solo en él, ¿sí? Miren, imagínense que Mardoqueo hubiera dicho algo como, rey, hay tantas personas buenas en este reino, tantas personas, hombres y mujeres que han hecho tanto por ti, que tal vez todo el pueblo se merezca una gran fiesta, un gran festín, porque se merecen todo lo bueno. Como esta historia, como esto que tú me estás diciendo, ¿quién se merece lo bueno? Todos, nuestros hermanos. Pero el orgulloso piensa en él. Y Amán estaba pensando únicamente en el mal de todos y en el beneficio de él. Disculpa, Luis. No, no, por supuesto. Y bueno, todo lo que él enumeró fue pensando en que él iba a recibir esos honores. Y entonces viene la respuesta del rey en una forma como qué sé yo, un agua helada en la cara, así como algo que lo dejó completamente fuera de sí. Y le dice, todo eso que tú has dicho, llama a Mardoqueo y entrégale todo eso y haz cada una de las cosas que me dijiste sin evitar ni anular ninguna de ellas. Y cuando Amán escuchó eso, dijo, pero ¿qué ocurrió acá? Y él tuvo que obedecer la voluntad del rey. Y finalmente tuvo que hacer todo lo que hizo. ¿Se imaginan ustedes cada paso, en cada elemento que tuvo que hacer, vestirlo, pasearlo, honrarlo, para que él finalmente pudiera recibir todos los honores del pueblo? Ese Amán yo creo que recibió todo lo que no se imaginaba en términos de justicia, pero para él, por supuesto, un Claro. gran castigo. De Ahora, hecho, Luis, la escritura dice que se apresuró a volver a su casa apesadumbrado y con la cabeza cubierta. Y entonces estoy recordando lo que el Salvador dijo, ¿no? Que el humilde será ensalzado, sí, será exaltado, y el orgulloso será humillado. Si estoy parafraseando, ¿sí? Esta historia nos cuenta exactamente eso, ¿sí? Entonces, yo aquí solo una aplicación. Hermanos, cuando tengamos la oportunidad de pedir algo para nosotros, acordémonos de los que necesitan, ¿sí? Para incluirlos. Porque puede ser que la vida dé vueltas, como en este caso de Amán. bueno, claro, aquí podemos, es imposible no pensar en Cristo y lo que Él nos enseñó. O sea, el ayudar a la gente, el amar a los semejantes. Y podríamos resumir esta ley de oro que en las escrituras siempre se menciona. No hagas con el otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y haz con el otro lo que tú quieres recibir. Entonces, cuando manejamos esa fórmula, estamos, yo diría, cumpliendo el evangelio completo. Ahí está, porque nunca le vamos a hacer daño a aquellos que están alrededor nuestro. El mundo hoy día le llama el karma. ¿Ah? Cuando uno hace un mal,
y recibe eso de vuelta así como rebote. Amán lo entendió muy bien. Yo creo que ese hombre no daba más, llegó a la casa pero completamente destruido. Y termina, y bueno, y lo único que nos termina, lo que nos falta, Walter, es qué pasó en ese banquete que preparó Esther eh, con el rey y con Amán. Y finalmente Esther le dice y le cuenta al rey de que hay una persona que está queriendo el mal de ella, y ahí se incluye ella. Ahí ya se descubre, ¿no? Demuestra su Exacto, identidad, ¿sí? correcto. Y de paso tiene un lugar donde apalancarse, digámoslo así, que ahora es la reputación de Mardoqueo la benevolencia y la honradez que ha caracterizado a Mardoqueo. Ella ahora puede cimentar sobre eso. Miren cómo se construye o se edifican las relaciones uno sobre otro, sobre lo bueno que hace el uno, edifica el otro y el otro, Luis. Y ahí entonces las identidades todavía no se dan a conocer, solamente se cuentan los elementos. Sí. Y al final entonces se desmascara a la persona que está haciendo lo incorrecto. Entonces le dice, alguien quiere hacerme mal a mí, a mi pueblo, y han querido hacer esto y han querido hacer esto otro. Y me imagino que Esther le empieza a comentar todos los detalles. Imagínense con el amor que el rey le tenía a Esther y estar escuchando eso de su amada esposa, y de repente el rey le dice, pero ¿quién podría pensar en hacerte mal a ti? Y entonces ahí esa imagen describe muy bien lo que tiene que haber pasado al final. Y Esther le dice, justamente, este hombre ha querido el mal y es Amán. Y entonces el rey, sin más que más, lo toma, y por ahí un sirviente dice, parece que yo me recuerdo que por ahí en el patio de Amán había una horca que está Oye, Luis, disponible. pero te saltaste un detallito. Dale, Amán, dale, dale. Es que yo Amán pide, estoy mirando Amán la hora y no suplica quiero, a y no Esther, quiero ¿no? pasarme. Esto está tan bueno, hermanos. Esto está como una historia poderosísima. Amán aprovecha que el rey sale al huerto a pensar, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Entonces Amán llega donde Esther, ¿sí? Por Por supuesto. favor, ayúdeme. Y literalmente se echa sobre el lecho, sobre el lugar donde está Esther. Se tira ahí a rogar por su vida, pero eso es muy mal visto porque ella es una reina. Entonces el rey dice como, ¿acaso? Casi literalmente como, este se está queriendo aprovechar también de mi esposa, aún estando yo aquí. ¿Sí? Mira que todo, como dice, más mal no pudo haberle salido a Man las cosas. Más mal no podrían haber salido, Luis. Bueno, Y aparte, entonces, lógico, lo toman y le cubren la cabeza. Y bueno, te y dejo para que finalmente, continúes la claro, historia, Luis. ahí está la devolución de lo que él estaba pensando para Mardoqueo. Y finalmente él es ahorcado en esa misma horca que estaba preparada para Mardoqueo. Y se le quita la vida a Amán. Ni siquiera quiero hablar lo que aparece en el capítulo 9 de Esther, donde incluso no tan solo él, sino que después su familia también es eliminada, por así decir. Y no quiero entrar en detalle porque hay muchas cosas que a veces uno dice, pero ¿y por qué? Pero bueno, 10 hijos de Amán finalmente también fueron eliminados. Y, y bueno, si ustedes se fijan, podemos empezar a enumerar una serie de cosas. Jesucristo aparece a cada minuto en la historia, en virtudes, en características que podemos aprender. Creo que por eso estas historias están en el Antiguo Testamento, porque nos hacen levantar, digamos, nuestra mente, empezar a elevarnos con respecto a llegar a donde está nuestro Padre Celestial, en términos de las cosas espirituales, porque hay mucho simbolismo aquí que se presentan. Y termino nada más porque yo creo que ya estamos en el tiempo. Después de eso, en el capítulo 10, viene lo que tiene que ver con la fiesta de Purim. Sí, Y qué desde bonito. ahí para adelante comienzan el mundo judío, digamos, hasta el día de hoy lo hacen. Se hace una festividad en un momento muy específico donde se recuerda la intervención de Dios y que el pueblo judío se salva por supuesto, la valentía de Esther y de Mardoqueo. Hasta el día de hoy
se hacen festividades que se recuerdan estos hechos, y cuando ustedes se encuentren por ahí, incluso en las noticias o en algún documento, situaciones como estas, ustedes ya van a saber de qué se trata y por qué se está celebrando. Por lo maravilloso de la historia de Esther, esta mujer que no debemos olvidar. Y de alguna manera, y termino con esto, saber que detrás de cada mujer podemos encontrar virtudes muy similares a lo que pasa con Esther. Y en eso yo quiero recordar a mi mamá, a todas las mujeres que están alrededor de mi crianza y que están muy cerca mío también, y mi querido Walter. Sí, Luis. Bueno, solo para aclarar un punto acá, Luis, algunas personas dicen, oh, pero Esther fue muy dura, o sea, hizo matar a 500 hombres de Amán, y después el rey todavía le pregunta, ¿y qué más quieres? Que el rey está dispuesto a complacerla a ella en todo lo que le pide, y ella dice que cuelguen a los 10 hijos de Amán también. Uno puede ver esto duro, hermanos, pero si uno lo viera desde el punto de vista teológico, el mal tiene que ser exterminado. La posibilidad de que el mal nos ataque tiene que ser exterminada, ¿sí? Y Esther estaba pensando no solo en ese momento, sino en lo que vendría. Generalmente los pueblos en la antigüedad, hoy día todavía hay muchos sentimientos de venganza, pero en la antigüedad eran muy radicales, ¿sí? Cuando alguien le hacía algo, volvían después, con el tiempo. Hasta en el libro de Mormón encontramos esos casos, ¿no? De personas que fueron reyes o hijos de reyes por allá en Éter, ¿sí? Y después quieren volver para vengar a sus familias, porque tienen todavía la sangre reclamando esa venganza. Yo me uno a ti, Luis. Esta historia nos llena, nos colma de simbolismos, de cosas hermosas del Salvador, de su evangelio. Estaba leyendo los escritos de estudiosos por ahí. En Esther no se menciona en ningún momento a Dios. No se habla como tal, ¿sí? de Dios. Es una particularidad del libro, pero el libro está cargadísimo de elementos que muestran que Dios está presente donde hay personas justas, donde hay quienes lo sirvan, donde hay quienes obedezcan sus mandamientos. Queridos hermanos y hermanas, si ustedes se sintieron como Luis y yo, porque creo que comparto este mismo sentimiento con Luis ahora, de gratitud al oír estas historias, de aprendizaje al oír esto, es porque el Espíritu está testificando de estas cosas, porque el Espíritu testifica de la verdad, aunque estemos en la virtualidad. El Espíritu les testifica a ustedes, estas cosas son ciertas. Testificamos nosotros también de ellas y las dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, querido Luis, por acompañarnos. Gracias a todos ustedes, hermanos. Por ahí escribió la hermana Jenny Usma, escribió hace 8 días, dijo, ustedes dos son máximos, corazón. Es maravilloso poder ver la historia del pueblo del Señor de una manera tan amena y entendible como ustedes lo muestran, dice ella. Gracias por compartir sus conocimientos, gracias por existir. Bueno, qué bonito, me hace sentir muy, muy humilde, pero hermanos, el honor es para ustedes, que soportan a un par de viejos aquí hablando y enseñando de estas cosas del Evangelio. Gracias por todo su amor. Que el Señor les bendiga. Sigan con su día de reposo. Recuerden, ahí está entonces la clase de su servidor, está por acá, ¿sí? Recuerden, la encuentran así, una mujer valiente. Está la clase de Liz, que también la encuentran con un título similar. Y en el canal, miren esto, en el canal de Luis Calkin, compartiendo con Luis Calkin, está desde esta mañana la clase de Luis, ¿sí? Así que los invitamos a que vayan ahí a todos esos contenidos. Déjennos un like, suscríbanse, activen la campanita. Gracias por todo su amor. Luis, un abrazo. A todos ustedes, hermanos, un gran abrazo. Chao, chao. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete
Síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.